mostraba seguridad, a un Estado que no satisfacía nuestras necesidades de igualdad, de alimentos, de vestido, vivienda. ¿Podíamos seguir rindiendo pleitesía a un Estado que no había cumplido el contrato social, como lo decía Rousseau o los grandes enciclopedistas? No, no podíamos, no se debía hacer. Entonces, cuando surge el concepto de rescatar e invocar el derecho individual frente al derecho del Estado, surge el conflicto, surge la ideología, surge el pensamiento de libertad y surge el pensamiento de cambiar un sistema por otro. Por ejemplo, veamos la diapositiva, en la Revolución Americana, ¿qué es lo que ocurrió? Las colonias británicas en América se quejaban constantemente debido a la diferencia con la que se aplicaba el derecho, de una forma mucho más eficiente que en el Estado. En el año 1765 incluso llegaron a rechazar los impuestos exigidos por la corona. Se dice que el primer acto de rebelión fue el echar té por la borda en algunos de los puertos del Atlántico de Estados Unidos. Entre el año 1774 y el año 1775 se formalizan varios congresos que finalizan señalando la independencia de sus respectivas colonias británicas, algunas de las cuales forman su propia constitución y se unieron a una nueva organización política denominada Confederación. Esta confederación finalmente ganó la guerra y en el año 1787 se redactó un proyecto de constitución federal aprobada por la mayoría de los estados. Obviamente, el tema de la Revolución Americana fue un tema inspirador. Como usted recordará, y saca usted por las fechas, la Revolución Americana ocurre antes que la Revolución Francesa. Y en realidad son estas colonias que se rebelan contra el monarca inglés, lo hacen por la aplicación del derecho en forma injusta y por la opresión en impuestos y en tributos que tenían que realizar las colonias americanas. Cuando ellos rompen relaciones con Gran Bretaña invade el suelo americano, invade, aunque era su colonia, y se inicia una guerra de libertad que en pocos instantes y en pocos años pudo haber llevado al debacle total de esta pequeña revuelta, a no ser por la victoria que ellos alcanzan y que sirve de ejemplo a los demás países del mundo que ya nacían a esta forma de idea. Podemos ver en la imagen alguna figura de lo que eran en aquel tiempo los revolucionarios de la época. Habían de todo, habían criollos de ellos, mezclados, mestizos, habían pieles rojas y habían también propios ingleses que ya habían reconocido que la patria de ultramar estaba muy alejada de los verdaderos intereses y objetivos nacionales de esta confederación. La Revolución Americana marca un hito en la historia y en el conocimiento de la Constitución, de las libertades y de las formas de gobierno. El poder constituyente comienza a germinar a través de la primera reunión de los congresos por ciudades que ellos realizan. Es entonces de esperar que se venía un cambio en el mundo. Hablemos ahora de la Revolución Francesa. Veamos la diapositiva. El antecedente auténtico del derecho constitucional tiene lugar sin duda durante los años de la Revolución Francesa. En el año 1789, en Francia se formula la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con carácter universal y atemporal. Sus estados generales no se habían reunido desde el año 1614, pero la presión social y la necesidad de una reforma les obligaron a convocarse. Tras la reunión de sus representantes en la Asamblea General, se originó de forma inminente la revolución, comenzando por la famosa toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla es señalado como el acontecimiento que definitivamente engloba o es el arquetipo del pensamiento ideológico de la época. Hay una pintura que nosotros podemos mostrar en diapositiva donde se señala la libertad guiando al pueblo. Esta pintura de un gran conocido y reconocido pintor francés nos muestra a nosotros al pueblo francés guiados por la razón o por la libertad, según los que interpretan esta pintura. ¿Y por qué se toma esta figura? Porque realmente la Revolución Francesa y el antecedente constitucionalismo surge de esta ideología, de la ideología de libertad, igualdad y fraternidad, de igualdad ante la ley, fraternidad entre todos los ciudadanos, y de esta manera la razón debía imponerse
sobre todas las creencias míticas del pasado, donde el poder era solo del rey, donde él tenía herencia de Dios, mandato divino para gobernar a todos nosotros los súbditos, que teníamos inexorablemente que vivir el destino que él nos marcara.